Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de historias en nuestro canal de audiolibros. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Hoy, tenemos el placer de sumergirnos en la entrañable historia de Anna, la de Avonlea de Lucy Maud Montgomery. En este libro, seguimos a nuestra querida Anna Shirley mientras transita de su niñez a la adultez en el pintoresco pueblo de Avonlea. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos sus nuevos retos como profesora, su lucha por encontrar su lugar en la comunidad y, como siempre, su inquebrantable imaginación y espíritu soñador. Acompáñame en este maravilloso viaje. Capítulo 1. Un nuevo comienzo en Avonlea. Avonlea. Ese pequeño pueblo que se había convertido en el hogar de Anna Shirley, la huérfana que, hace años, llegó a la casa de los Cuthbert por un error, y que había transformado la vida de todos los que la conocieron. Aquel apacible rincón del mundo era ahora el lugar donde la joven Anna, ya no tan niña, comenzaba un nuevo capítulo en su vida. La primavera había llegado a Avonlea, con sus aromas frescos y colores brillantes, y con ella, el nuevo reto que Anna aceptaba con entusiasmo y un poco de temor, su primer año como profesora de la escuela local. Aunque el sol brillaba con fuerza, Anna no podía evitar sentir un nudo en el estómago mientras caminaba por las polvorientas calles del pueblo. La escuela de Avonlea no era una institución grande ni impresionante, pero para Anna, era un lugar lleno de significados. Aquí había aprendido a leer, a escribir, a soñar y a dejar volar su imaginación. Y ahora, se encontraba en el otro lado de la mesa, en el lugar que durante años había sido ocupado por otros, con la responsabilidad de enseñar y guiar a una nueva generación. La figura de Anna, con su cabello rojo y rizado, su expresión soñadora y sus ojos llenos de vida, seguía siendo un poco peculiar para los ojos de quienes la observaban. Pero Anna no se sentía diferente, al menos no tanto como en su niñez. La vida le había dado un sentido más maduro de sí misma, aunque su naturaleza apasionada y algo excéntrica nunca dejaría de acompañarla. Esa mañana, al salir de la casa de los Cuthbert, las aves cantaban en los árboles cercanos y la brisa suave acariciaba su rostro. Marilla, su tía adoptiva, la observaba desde la ventana con una mezcla de orgullo y preocupación. Aunque Anna había logrado muchas cosas desde que llegó a Avonlea, Marilla no podía evitar sentirse inquieta por lo que vendría. La joven Anna estaba por enfrentarse a algo que ningún adulto en su vida había podido enseñarle, como ser una maestra. El camino hasta la escuela parecía más largo de lo que realmente era. Cada paso de Anna se sentía como una pequeña carga, una mezcla de emociones que la llenaban de energía pero también de incertidumbre. Había sido una estudiante aplicada y excelente, pero ser ahora la que tenía que impartir las lecciones era completamente diferente. Se trataba de un desafío que le requeriría paciencia, autoridad, y lo que tal vez más le costaba, la capacidad de ser seria cuando a menudo sus pensamientos la llevaban hacia mundos fantásticos. Al llegar a la escuela, Anna observó la vieja estructura de madera. No era una escuela moderna, ni siquiera lujosa. Era una construcción sencilla, pero acogedora, con sus paredes de un cálido tono beige y un pequeño jardín en el frente que siempre había estado lleno de flores en primavera. Las ventanas estaban abiertas para permitir que el aire fresco entrara, y desde dentro, Anna podía escuchar las voces de los niños y los murmullos de conversación que indicaban que el día escolar ya había comenzado. Anna se detuvo por un momento antes de entrar. Aún no podía evitar la sensación de que algo iba a cambiar, que la vida de la que había conocido hasta entonces iba a ser distinta. Unos segundos antes de cruzar la puerta, hizo una pequeña promesa consigo misma. No permitiría que su imaginación, que tanto la había acompañado a lo largo de su vida, la distrajera de su trabajo. Sería una buena maestra, una que se ganara el respeto de sus alumnos, y no una que se dejara llevar por sus sueños y fantasías. No sería fácil, pero sabía que estaba lista para hacerlo. Al entrar al aula, los niños estaban en sus asientos, conversando en voz baja, pero tan pronto como Anna apareció en la puerta, se hizo un silencio casi absoluto. Algunos miraron curiosos, otros con la expresión de quien no sabe exactamente qué esperar, y algunos, los más traviesos, no podían esconder una sonrisa traviesa. Anna los observó y, por un momento, su corazón latió con fuerza. Era extraño estar allí, en ese lugar tan conocido, pero ahora con una función completamente diferente. «Buenos días, niños», dijo Anna con su voz alegre, aunque un poco temblorosa. «Soy la señorita Shirley, su nueva maestra». Un suspiro colectivo recorrió el aula.
Sabía que los niños de Avonlea no esperaban mucho de ella, no después de que su predecesor, el viejo señor Phillips, hubiera dejado una huella tan profunda en la comunidad. Sin embargo, Ana no estaba dispuesta a dejar que eso la desanimara. Hoy es el primer día de clases y sé que todos están tan emocionados como yo, continuó Ana con una sonrisa nerviosa. Aunque, no puedo prometer que seré tan divertida como algunos de ustedes esperan, pero puedo prometerles que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Lo que ocurrió después fue una sucesión de pequeños momentos que le recordaron a Ana lo que realmente significaba ser una maestra. Se enfrentó a los ojos curiosos de los niños, a las risas tímidas de algunos, y a los murmullos de aquellos más inquietos. Cada palabra que pronunciaba tenía que ser pensada, cada paso que daba era observado. Y aunque los nervios intentaban dominarla, Ana recordó algo importante. Aunque había cambiado de rol, lo que realmente la conectaba con los demás seguía siendo lo mismo. Su amor por las historias, su pasión por el conocimiento, y su firme creencia de que los niños podían aprender y crecer si se les daba la oportunidad adecuada. La mañana transcurrió en una mezcla de nervios y pequeños triunfos. A medida que avanzaba el día, Ana se fue sintiendo más cómoda en su papel. Descubrió que tenía una capacidad natural para captar la atención de sus alumnos, para hacer que se interesaran por lo que ella decía. Aunque los primeros momentos fueron difíciles, no tardó en darse cuenta de que este nuevo desafío sería una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. A medida que la campana de la escuela sonó, marcando el final del primer día de clases, Ana salió de la escuela con una sonrisa en el rostro. Estaba exhausta, pero también satisfecha. Sabía que la vida en Avonlea estaba a punto de volverse aún más interesante, más complicada y, sobre todo, más llena de oportunidades para aprender y enseñar. Capítulo 2. Los alumnos de Ana. El segundo día de clase comenzó con la misma mezcla de nerviosismo y emoción que había acompañado a Ana en su primer día como profesora. Mientras se alistaba en la casa de los Cuthbert, mirando al espejo, no pudo evitar preguntarse qué depararía el día. El sol brillaba en lo alto, como si el mundo entero la alentara a seguir adelante. El aire fresco de la mañana la rodeaba, pero dentro de ella, un pequeño nudo seguía apretándola. ¿Sería capaz de manejar a sus alumnos? ¿Sería suficiente para ellos? Marilla, que la observaba desde la puerta, le ofreció un par de palabras de ánimo, aunque su mirada parecía expresar una ligera preocupación. Solo sé tú misma, Ana. Ellos te respetarán si ven que te tomas tu trabajo en serio, dijo con su tono grave, aunque cariñoso. Ana asintió con determinación. Sabía que su naturaleza soñadora podría ser un desafío, pero también estaba segura de que tenía un talento especial para hacer que las cosas cobraran vida para los demás. Su forma de enseñar no sería como la de cualquier otra persona. El camino hacia la escuela, aunque no largo, se sintió eterno, como si cada paso estuviera impregnado de una expectativa insostenible. Cuando finalmente llegó, el aula ya estaba llena de niños que murmuraban entre sí, como si supieran que este día sería diferente al primero. La maestra se detuvo un momento en la puerta, tomando una profunda bocanada de aire. Era un nuevo día. La campana sonó, y los niños se apresuraron a sentarse, a pesar de las charlas que seguían en voz baja. Ana cruzó la puerta con paso firme, aunque su corazón seguía acelerado. Sonrió y les dirigió una mirada alentadora, dispuesta a ganarse el respeto de aquellos jóvenes que ahora serían sus alumnos. Buenos días, chicos. Espero que hayan dormido bien y estén listos para un día de nuevas lecciones, comenzó Ana, su voz un poco más segura que la del día anterior. Los ojos de los niños estaban fijos en ella, algunos curiosos, otros más distraídos. La profesora tomó nota mentalmente de cada rostro, de cada expresión. Desde el primer momento, Ana se dio cuenta de algo importante. Ser maestra no solo se trataba de enseñar, sino de conocer a cada niño, entender sus necesidades, sus miedos y sus sueños. Cada uno de sus alumnos era único, y aunque no lo sabían aún, ella estaba dispuesta a ser algo más que una simple autoridad. Quería ser una amiga, una guía, alguien en quien pudieran confiar. Entre los alumnos, había varios que destacaban. Por un lado, estaba Gilbert Blythe, el joven rubio y sonriente, conocido en el pueblo por su inteligencia y por ser un tanto travieso. Su actitud confiada a veces podía parecer arrogante, pero Ana sabía que debajo de su exterior había un joven muy capaz, aunque un poco desinteresado en hacerle la vida fácil a su nueva maestra. Recordaba los viejos roces con él en su tiempo de escuela y cómo Gilbert, en ocasiones,
Se burlaba de su pelo rojo. A pesar de todo, Anna no podía evitar sentir una cierta simpatía por él, aunque no lo admitiera fácilmente. También estaba Diana Berry, su amiga de toda la vida, quien ahora era una de sus estudiantes. Diana siempre había sido una presencia calmada y amable en la vida de Anna, y ver su rostro en el aula de clases la hizo sentir un poco más tranquila. Diana, con su cabello oscuro y su risa fácil, era la alumna modelo, atenta, trabajadora y siempre dispuesta a ayudar. Otro estudiante que llamó la atención de Anna fue Paul Irving, un niño de cabello oscuro, con una mirada profunda y pensativa. No era el tipo de niño que destacaba en las travesuras o en la conversación, pero sus ojos reflejaban una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Anna no pudo evitar sentirse intrigada por él, y en su mente ya comenzó a hacer planes para involucrarlo más en las lecciones. Sin embargo, no todos los estudiantes eran tan tranquilos o fáciles de manejar. En el aula, Anna también tenía a Josie Pie, una niña algo traviesa, con una actitud competitiva que no dudaba en burlarse de sus compañeros. Josie no era precisamente la más aplicada en clase, pero tenía un espíritu indomable y una lengua afilada que a menudo la metía en problemas. Anna tendría que encontrar la forma de canalizar toda esa energía y convertirla en algo positivo. Ruby Hillis era otra de las alumnas que Anna observó detenidamente. Ruby era conocida en el pueblo por su risa contagiosa y su actitud soñadora. Aunque no siempre era la más brillante en clase, su optimismo y simpatía eran contagiosos. Anna sabía que encontraría en Ruby una aliada, aunque su actitud relajada a veces la hacía algo distraída. A medida que avanzaba la mañana, Anna comenzó a estructurar sus lecciones de una manera que, aunque estricta, no dejara de lado la diversión y la creatividad. Había sido una excelente estudiante, siempre había tenido una pasión por aprender, y pensaba que sus clases no debían ser solo informativas, sino también inspiradoras. Al enseñar matemáticas, historia y literatura, Anna intentó conectar los contenidos con las experiencias que los niños conocían, usando historias e imágenes vívidas para mantener su atención. Cada niño parecía responder de una manera diferente. Mientras algunos se mostraban atentos, otros dejaban volar sus pensamientos. Anna se dio cuenta de que tenía que ser firme, pero también paciente. Si deseaba que sus alumnos le prestaran atención y aprovecharan las lecciones, debía ganarse su respeto, no solo a través de la disciplina, sino también con su capacidad para hacer que las clases cobraran vida. Para el final del día, Anna se sintió un poco más cómoda con su rol. Los niños habían respondido de manera más positiva de lo que había anticipado. Claro, hubo algunos desacuerdos y pequeños problemas con los más inquietos, pero Anna ya tenía un plan en mente para abordar esos desafíos. No iba a ser fácil, pero ella estaba decidida a ser la mejor maestra posible. No solo para enseñarles lo que sabía, sino para inspirarles a ser mejores, a soñar y a creer en ellos mismos. Antes de que los niños se marcharan, Anna se tomó un momento para mirarlos a todos. Se dio cuenta de algo. Aunque no podía conocerlos completamente aún, sentía un vínculo especial con cada uno de ellos. No estaba sola en su jornada. Juntos, crecerían y aprenderían, y eso era lo que más importaba. Cuando la campana finalmente sonó, marcando el final de otro día escolar, Anna salió al umbral de la puerta. Mientras observaba a los niños marchar, un sentimiento de satisfacción la envolvió. Había sido un día de retos, sí, pero también de pequeños logros. Y por primera vez, Anna se dio cuenta de que, aunque aún había mucho por hacer, había dado un paso importante hacia su futuro como maestra. Capítulo 3. El regreso de Diana. Después de una semana de enseñanza, Anna ya se estaba acostumbrando a la rutina diaria de la escuela. Aunque los primeros días habían sido inciertos, ahora la profesora de la escuela de Avonlea sentía que empezaba a dominar su oficio. Los niños, aunque inquietos en ocasiones, comenzaban a respetarla y a seguir sus directrices. Sin embargo, había algo que aún la preocupaba, la sensación de estar perdiendo algo que era importante para ella. No era solo la rutina de las clases o el orden que había logrado, algo le faltaba. Ese día en particular, mientras observaba a sus estudiantes en el aula, pensó en sus propios tiempos de infancia, en el primer día de escuela que había vivido en la isla del Príncipe Eduardo, cuando la llegada de la primavera se acompañaba con nuevas esperanzas. Pero también pensó en las personas que más había querido en su vida, aquellos que la conocían desde pequeña y que le habían brindado amor y apoyo. Entre esos pensamientos, uno destacó con especial claridad: Diana Berry,
su amiga de toda la vida. Aunque Ana y Diana no se veían tanto como antes, las cartas entre ellas seguían llegando con regularidad. Diana había estado ocupada con su familia, pero Ana sentía que no era lo mismo sin ella. La relación que compartían había sido una de las primeras conexiones profundas que Ana había experimentado en su vida. Ahora, siendo maestra, no podía evitar la sensación de que una de las partes más importantes de su juventud había quedado atrás, pero el destino tenía algo más preparado para ella. La tarde del tercer viernes de clases, cuando las campanas de la escuela finalmente sonaron, los niños salieron al patio con entusiasmo, como siempre. Ana, quien había estado revisando unos cuadernos en su escritorio, levantó la vista en el momento en que una figura familiar apareció en el umbral de la puerta. Era Diana. Ana no podía creerlo al principio, pero al verla, con su risa contagiosa y su carácter alegre, las preocupaciones y los temores de la profesora de inmediato desaparecieron. Diana estaba de pie en la entrada, sonriendo con la misma calidez de siempre. El tiempo no había podido borrar el brillo en sus ojos ni la bondad en su corazón. «Ana, qué alegría verte», exclamó Diana mientras avanzaba hacia ella, y ambas se abrazaron con efusividad, como si todo el tiempo que había pasado sin verse nunca hubiera existido. Diana, que ya no era una niña como la recordaba Ana, ahora parecía más madura, pero mantenía esa misma dulzura que siempre la había caracterizado. Su cabello oscuro, que antes caía en rizos suaves, ahora estaba recogido en un sencillo moño. Aún así, Diana irradiaba la misma esencia de la amistad que había compartido con Ana en su niñez. «¡Qué sorpresa tan maravillosa, Diana!», dijo Ana con su característica sonrisa llena de entusiasmo. «¿Qué te trae por aquí? Estaba pensando en ti justo ahora». Diana, con una ligera risa, explicó: «Mi madre me ha pedido que venga a visitarte. He estado ocupada con los preparativos para la boda de mi hermana, pero al final conseguí un par de días libres y pensé en ti. No podía dejar pasar la oportunidad de verte después de tanto tiempo». Ana la miró emocionada. Aunque la noticia de la boda de su hermana le traía algo de tristeza, pues implicaba que la familia Berry se estaba alejando un poco más de ella, lo que importaba ahora era estar con su amiga, escucharla, y compartir todo lo que se había acumulado en sus corazones durante ese tiempo sin verse. Juntas, caminaron hacia el jardín, donde las flores comenzaban a florecer en el sendero que rodeaba la escuela. El aire fresco de la tarde parecía más liviano mientras Ana y Diana hablaban de todo lo sucedido durante los meses en que estuvieron separadas. Ana le contó sobre su experiencia como profesora, sus desafíos y alegrías, cómo había logrado ganarse a los niños, aunque aún sentía que faltaba algo. Diana, por su parte, habló sobre su vida en casa, cómo sus padres se sentían orgullosos de ella, y cómo había cambiado desde su juventud. Sin embargo, a pesar de los avances que ambas habían hecho en sus vidas, había una cuestión que la seguía uniendo: su profunda amistad. Aunque Diana ahora estaba más ocupada que nunca, siempre encontraba tiempo para Ana, y en cuanto a la profesora, no podía negar que había algo en la presencia de su amiga que la llenaba de calma. La tarde pasó rápidamente mientras las dos amigas compartían recuerdos, risas y confidencias. Diana, que parecía tener una energía renovada, le pidió a Ana que le mostrara la escuela, y juntas caminaron por los pasillos. Los niños, al ver a Diana, inmediatamente la saludaron con entusiasmo. Diana había sido una de las estudiantes más queridas de la escuela, y aunque ahora ya no estaba allí como alumna, su presencia no pasó desapercibida. Mientras paseaban por el aula, Diana observó con atención cómo Ana organizaba sus lecciones y cómo los niños respondían a su manera de enseñar. La energía positiva que emanaba de la maestra se reflejaba en sus alumnos, y Diana no pudo evitar sentirse orgullosa de su amiga. Sabía lo difícil que había sido para Ana encontrar su lugar en el mundo, pero ver cómo ahora había logrado ser la profesora que siempre había soñado ser, la hizo sentir una felicidad indescriptible. «No puedo creer lo que has logrado, Ana», dijo Diana con sinceridad, mirándola a los ojos. «Siempre supe que tenías una luz especial. Estás haciendo un trabajo increíble aquí, no solo por los niños, sino por ti misma». Ana sonrió, agradecida por las palabras de su amiga, pero también un poco avergonzada. «Gracias, Diana. A veces no sé si lo estoy haciendo bien, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Es difícil, pero cuando los niños empiezan a aprender, cuando empiezan a entender, eso es lo que me da fuerzas para seguir». La tarde terminó con una última caminata por los campos alrededor de la escuela.
Las dos amigas se despidieron con promesas de seguir en contacto, y aunque el sol se ponía lentamente en el horizonte, la sensación de tener a Diana de vuelta a su lado le dio a Ana la certeza de que su vida estaba, de alguna manera, completa otra vez. Aunque Diana regresaría a su hogar y seguiría con su vida, Ana sabía que su amistad seguiría viva, más fuerte que nunca. Y eso la hacía sentir agradecida y esperanzada por lo que el futuro les depararía a ambas. Capítulo 4. Un nuevo desafío. El regreso de Diana a Avonlea dejó a Ana con un sentimiento de alegría que perduró durante varios días. El reencuentro con su amiga había sido como una brisa fresca después de una larga temporada de calor. Ana se sentía renovada, con el corazón más ligero, y aunque su vida como maestra seguía siendo desafiante, sentía que los problemas cotidianos ya no parecían tan difíciles de afrontar. El lunes siguiente a la visita de Diana comenzó con una calma inusual. Ana, como siempre, llegó temprano a la escuela, preparó su escritorio y organizó las lecciones del día. Aunque el aula estaba llena de niños que, a veces, se comportaban de manera traviesa, Ana sentía que ya no le costaba tanto mantener el control. Había aprendido a ganar su confianza y respeto, y eso la hacía sentirse más segura en su papel como maestra. Sin embargo, ese día, algo nuevo llegó a la vida de Ana, un nuevo desafío. Era un paquete que había llegado a la escuela con el nombre de la directora, la señora Rachel Linde, en el remitente. Ana no lo había notado al principio, pero cuando la directora le entregó el paquete durante el receso, se dio cuenta de que contenía una carta. «Querida señorita Shirley», comenzó la carta, «espero que este mensaje la encuentre bien. Después de una conversación con los padres de varios estudiantes, hemos decidido que sería beneficioso para su desarrollo profesional que se encargara de un proyecto especial. Este proyecto consiste en organizar una obra de teatro escolar para el próximo mes. Se espera que su creatividad y dedicación como maestra se reflejen en este trabajo, así como su capacidad para coordinar el esfuerzo de los niños. Estoy segura de que será un éxito». Ana se quedó mirando la carta con sorpresa y algo de inquietud. Una obra de teatro escolar. La idea de trabajar en un proyecto tan grande la emocionaba, pero también la intimidaba. No era una tarea sencilla, y sabía que requeriría mucha organización, esfuerzo y, sobre todo, el apoyo de los niños. ¿Estaba ella preparada para manejar una responsabilidad de tal magnitud? Por otro lado, la idea de poner en práctica su creatividad era algo que la animaba. Ana había soñado con hacer algo diferente, con darles a los niños una oportunidad para expresarse de manera artística. Después de todo, había experimentado de pequeña la magia de los teatros de marionetas y de las representaciones dramáticas en su propia imaginación. El hecho de que ahora fuera la responsable de dirigir una obra de teatro escolar la hizo sentir tanto emocionada como nerviosa. Durante la mañana, Ana no pudo dejar de pensar en el proyecto. La directora había mencionado que sería un trabajo en equipo, lo que implicaba la participación de otros maestros y padres, pero el proyecto recaía principalmente sobre sus hombros. ¿Cómo organizaría todo eso? ¿Cómo lograría que todos los niños participaran activamente? Y, lo más importante, ¿qué obra elegiría? Después del almuerzo, cuando los niños regresaron al aula, Ana comenzó a pensar en cómo abordar el desafío. Sabía que lo primero era asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran emocionados por el proyecto. Si no lograba contagiarle su entusiasmo, la obra de teatro nunca sería lo que ella quería que fuera: algo divertido, educativo y lleno de magia. Con eso en mente, decidió hacer algo que siempre había funcionado con los niños: hablar con ellos de manera directa, como lo hacía con sus lecciones, pero con un enfoque más creativo. Se levantó de su escritorio y se acercó a la pizarra. Los niños, que ya estaban acomodados en sus pupitres, la miraron expectantes. Ana sonrió y comenzó a hablar con entusiasmo. «Niños», comenzó con voz clara, «hoy tengo una sorpresa para ustedes. El director de nuestra escuela me ha pedido que organice una actividad muy especial. Este año, nuestra escuela hará una obra de teatro. Sí, lo han oído bien. Cada uno de ustedes tendrá un papel importante en esta aventura. Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, participarán en la creación de algo mágico». Los niños se miraron entre sí con ojos brillantes. Había un murmullo de emoción en el aire. Ana continuó. «¿Les gustaría ser parte de una obra en la que cada uno de ustedes pueda brillar? Pueden interpretar personajes fantásticos, vivir historias increíbles y mostrar su talento. ¿Qué opinan?».
Las respuestas fueron inmediatas. La mayoría de los niños levantaron las manos emocionados. Algunos comenzaron a hablar entre ellos sobre los personajes que les gustaría interpretar, y otros simplemente no podían esperar para ser parte de esta aventura. Ana sintió que había logrado captar su atención, y eso la llenó de optimismo. Pero había un grupo de estudiantes que no estaban tan emocionados. Algunos de ellos, especialmente los más tímidos, parecían reacios a la idea. Sabía que sería difícil hacerlos participar activamente. Decidió que, para motivarlos, necesitaría un enfoque más personal. Así que, después de clases, llamó a algunos de estos estudiantes para hablar con ellos. Uno de esos estudiantes era Gilbert Blythe, un niño inteligente y algo travieso, pero muy respetuoso. Gilbert siempre había tenido una relación un tanto difícil con Ana, ya que al principio, él solía burlarse de ella debido a sus pecas. Sin embargo, con el paso del tiempo, había demostrado ser un buen estudiante y un joven que, en el fondo, deseaba hacer las cosas bien. Ana sabía que, si lograba convencerlo, sería una gran ayuda para el proyecto. Gilbert le dijo a Ana en privado: «Sé que eres muy talentoso, y me gustaría que formases parte de la obra de teatro. Estoy segura de que, si te unes al proyecto, podrías desempeñar un papel muy importante. ¿Qué opinas?» Gilbert se quedó en silencio durante unos momentos, pero luego, con una sonrisa en los labios, respondió: «Creo que puede ser divertido, señora Shirley. ¿Qué tipo de papel tendría?» Ana, al ver su disposición, no pudo evitar sentirse aliviada. «Aún no lo he decidido, pero creo que tienes el carisma para interpretar un personaje destacado. Estaré pensando en algo especial para ti». Con esos primeros pasos, Ana comenzó a planificar la obra de teatro. Sabía que el desafío era grande, pero su determinación y su deseo de hacer algo significativo para sus estudiantes la impulsaron a seguir adelante. Cada niño debía tener un papel, cada uno debía tener la oportunidad de brillar, y lo más importante, debía ser una experiencia que todos recordaran con cariño. A medida que los días pasaban, Ana se dio cuenta de que, aunque el proyecto la estaba sacando de su zona de confort, estaba aprendiendo y creciendo. No solo como maestra, sino como persona. La obra de teatro, que en un principio parecía una carga, se estaba convirtiendo en una de las mayores aventuras de su vida. Capítulo 5. El desarrollo de la obra. Después de haber asumido el desafío de organizar la obra de teatro, Ana comenzó a dedicarle más tiempo y energía que nunca. Se despertaba temprano cada mañana con una sensación de emoción y ansiedad que la acompañaba a lo largo de todo el día. La obra, que había comenzado como una idea un tanto abstracta, empezaba a tomar forma. La maestra Shirley estaba decidida a hacer de esta experiencia algo memorable para sus alumnos y, ¿por qué no?, para ella misma. En el primer día de la semana siguiente, Ana convocó a todos los estudiantes a la hora de la lección para explicarles las primeras ideas que había concebido para la obra. Desde el principio, les dejó claro que todos serían parte de este proyecto, sin importar su edad o habilidad. No quería dejar a nadie atrás. A medida que los niños se fueron agrupando, sus caras se iluminaron con la emoción de lo que estaba por venir. «Escuchen bien», comenzó Ana. «He decidido que vamos a hacer una adaptación de una historia que es famosa en todo el mundo, Cenicienta». Los niños hicieron un ruido de sorpresa y emoción. Pero, como ya sabemos, Cenicienta no es solo una historia para niñas. Vamos a ponerle un toque especial, porque todos ustedes van a tener un papel importante, tanto si son princesas como si son malvados hechiceros. Hubo murmullos de entusiasmo entre los niños. Ana les explicó que había pensado en una versión creativa de la obra, en la que cada personaje tendría una oportunidad para mostrar algo único, pero que el verdadero reto sería involucrar a todos en el proceso. Y no solo eso, sino también hacerlo con alegría y diversión. Al principio, los niños tenían dudas. Muchos de ellos nunca habían actuado en público, y algunos temían que la obra fuera demasiado difícil. Pero Ana, siempre optimista, les aseguró que nadie tenía que ser un experto en teatro. Lo que más importaba era la diversión y el esfuerzo conjunto. La elección de los papeles. La selección de los papeles fue un proceso muy democrático. Ana no quería imponer su decisión, sino que quería que los niños tuvieran voz y voto en los personajes que interpretarían. Por ello, organizó un pequeño casting, en el que cada uno de los estudiantes tuvo la oportunidad de leer un breve extracto de la obra y dar su opinión sobre qué personaje les gustaría interpretar.
Para sorpresa de Anna, muchos de los niños que normalmente no mostraban mucho interés por las actividades en clase comenzaron a entusiasmarse con la idea. Gilbert Blythe, que había sido uno de los estudiantes más reacios al principio, ahora parecía completamente involucrado. Con su carisma natural, era evidente que no solo disfrutaría del papel de príncipe, sino que también podría aportar algo especial al personaje. Diana Berry, la amiga inseparable de Anna, no dudó ni un segundo en pedir el papel de la princesa. Había algo en su naturaleza delicada y su ternura que la hacía perfecta para el rol. Pero, a pesar de sus deseos de ver a Diana como la princesa, Anna decidió que sería justo repartir los papeles de manera que todos tuvieran la oportunidad de brillar. Los niños más pequeños, aquellos con poca confianza en sí mismos, fueron asignados papeles sencillos pero igualmente importantes. Algunos de ellos interpretarían a los animales del bosque, mientras que otros tendrían roles secundarios como sirvientes o amigos de los personajes principales. Todos serían parte de la obra, y eso les daba una razón para sentirse orgullosos. Los ensayos comenzaron rápidamente. Aunque en un principio los niños estaban nerviosos y algo desorganizados, Anna pronto se dio cuenta de que el entusiasmo de los niños se multiplicaba a medida que avanzaban en los ensayos. De hecho, muchos de ellos se acercaban a la escuela temprano para practicar sus líneas o pedir consejos sobre cómo mejorar su actuación. Un vistazo a las dificultades. Pero no todo era fácil. A medida que avanzaban los ensayos, surgieron algunos problemas. Algunos niños más traviesos, como Billy, se distraían con facilidad, y aunque Anna intentaba mantener la disciplina, a veces resultaba difícil manejar tanto alboroto. Además, la dirección de la obra requería que los niños se movieran de un lado a otro del escenario, pero muchos de ellos no sabían cómo actuar frente al público, y otros simplemente no estaban acostumbrados a memorizar líneas. Anna también tuvo que enfrentarse a otro reto: la escenografía. La escuela no contaba con un espacio adecuado para el teatro, y el escenario que habían improvisado en el aula parecía poco apropiado para una gran obra. Sin embargo, Anna tenía una gran imaginación, y no pensaba dejarse derrotar por eso. Buscó la ayuda de algunas de las madres, y juntas comenzaron a transformar el aula en un pequeño teatro improvisado. Recicló materiales, pintó decorados, y con la ayuda de los niños, la escuela comenzó a tomar la apariencia de un mágico reino. El momento de la revelación. El momento clave del ensayo llegó cuando, por fin, los niños comenzaron a dominar sus papeles y a disfrutar realmente del proceso. Había algo mágico en el aire, una energía colectiva que se sentía en cada movimiento y cada línea dicha con entusiasmo. Anna se sintió orgullosa de lo lejos que habían llegado. Había logrado hacer de su pequeña clase una verdadera compañía teatral. Los estudiantes, que al principio pensaban que la obra era solo un trabajo más, ahora estaban completamente inmersos en sus personajes, y cada uno de ellos esperaba con ansias el día del estreno. Al final del ensayo, Anna reunió a los niños. «Estamos listos para el gran día», les dijo con una sonrisa. «El espectáculo será un éxito, porque lo hemos hecho juntos». Anna no podía evitar sentirse emocionada. A pesar de las dificultades y los obstáculos, había logrado algo que en su vida jamás imaginó que podría lograr: unir a un grupo de niños, darles una oportunidad para brillar y, sobre todo, enseñarles la importancia de trabajar en equipo. La obra de teatro había dejado de ser solo un proyecto escolar. Se había convertido en un verdadero reflejo de la magia que existía en Avonlea, un lugar lleno de historias, sueños y esperanza. Capítulo 6. Los ensayos y la gran expectativa. Con el paso de los días, la emoción y la energía en Avonlea aumentaron significativamente, ya que la fecha del estreno de la obra estaba cada vez más cerca. Todos los niños de la escuela se encontraban sumidos en su papel, algunos con más entusiasmo que otros, pero cada uno comprometido con lo que, al principio, parecía solo un pasatiempo inofensivo, y que ahora se había convertido en un proyecto tan importante para ellos como para Anna. La escuela estaba llena de ruido, risas, murmullos, recitación de diálogos, y los sonidos de niños que repetían, una y otra vez, sus líneas. Incluso aquellos que al principio se habían mostrado renuentes a participar comenzaron a sentirse parte del evento, disfrutando de las pequeñas victorias en el camino, como recordar una línea complicada o hacer reír a sus compañeros con una actuación más convincente. Cada ensayo traía consigo una pequeña mejora, una chispa de magia que hacía que todo pareciera posible. Anna, con su dedicación y pasión por la enseñanza, se convirtió en una figura central en el proceso.
Estaba en todas partes, ajustando decorados, corrigiendo pronunciaciones, y asegurándose de que todos estuvieran preparados para su gran momento. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo y su incansable labor, la presión de coordinar todo se fue acumulando sobre sus hombros. No solo tenía que mantener la moral alta, sino que también debía garantizar que la obra fuera un éxito. El escenario y los preparativos. Una de las primeras tareas que Ana se encargó de gestionar fue el espacio físico para la representación. Aunque la escuela era pequeña y no contaba con una sala especialmente adaptada para representaciones teatrales, Ana se había propuesto transformar el aula de la escuela en un teatro improvisado. Con la ayuda de algunas madres voluntarias, como la madre de Diana Berry y la señora Rachel Linde, se pusieron manos a la obra. La idea era simple: crear un escenario que tuviera una cierta magia, un lugar donde los niños pudieran sumergirse por completo en sus personajes. Utilizaron telas de colores brillantes y materiales reciclados para hacer decorados. Ana misma pintó un fondo de cielo estrellado, añadiendo detalles como estrellas y luna, que resaltaban a la perfección con la luz tenue de las velas. Cada rincón de la escuela tenía ahora una atmósfera diferente, desde el salón de clases transformado en un elegante salón de baile hasta los pasillos adornados con detalles que evocarían la fantasía de un cuento clásico. No obstante, a medida que los ensayos continuaban, surgieron nuevos desafíos. Las personas encargadas de confeccionar los disfraces no siempre contaban con los materiales adecuados, y algunos niños no estaban contentos con las prendas asignadas. Pero Ana, con su paciencia y su carisma, les explicó la importancia de cada detalle, desde los disfraces hasta la actitud frente al público, alentándolos a dar lo mejor de sí mismos en cada momento. Las dificultades de los ensayos. Aunque el entusiasmo general era palpable, los ensayos no estuvieron exentos de dificultades. Algunos de los niños, como Billy Andrews, seguían mostrando cierta desidia hacia el proyecto, y su falta de concentración era evidente. Billy tenía tendencia a olvidarse de sus líneas o a interrumpir el ensayo con sus bromas, lo cual no solo frustraba a Ana, sino que también desconcertaba a los demás actores. Sin embargo, Ana nunca perdió la calma. Sabía que Billy, con su naturaleza juguetona y algo rebelde, solo necesitaba un empujón extra para involucrarse por completo. Con paciencia, Ana pasó tiempo extra con él, explicándole la importancia de su papel en la obra. En realidad, Billy estaba interpretando a la hada madrina, un personaje esencial para el desarrollo de la historia, y Ana lo animó a que le pusiera todo su corazón y talento a esa actuación. No quería que su actitud de broma desentonara con el esfuerzo general del grupo. Poco a poco, las cosas fueron mejorando. Billy comenzó a entender que la obra no se trataba solo de divertirse en los ensayos, sino de trabajar juntos para lograr algo especial. La tarde en que, por fin, pudo recitar sus líneas de manera convincente, Ana no pudo evitar sentirse orgullosa de él. Por otro lado, Diana Berry, quien siempre había sido una de las estudiantes más brillantes de la clase, se sumió en la incertidumbre. Estaba interpretando a la princesa, el papel principal, y aunque al principio estaba llena de confianza, a medida que se acercaba la fecha del estreno, empezó a sentirse insegura. La responsabilidad de ser la protagonista parecía abrumarla, y su actuación comenzó a reflejar sus dudas. Ana, al notar el cambio en Diana, se acercó a ella con palabras de aliento. Le recordó la importancia de la confianza en uno mismo y lo valiosa que era para la obra. «Recuerda», Diana le dijo suavemente, «tú no solo estás representando a la princesa, sino que también eres un ejemplo para los demás. Todos te miran y te admiran, y tu papel será el alma de la obra». Estas palabras tuvieron un efecto positivo en Diana. A lo largo de los siguientes días, su actuación mejoró y comenzó a disfrutar más de su rol, abrazando la oportunidad de ser la heroína del cuento. El amor por el escenario que Ana había cultivado en ella comenzó a florecer. El apoyo de la comunidad. Lo más maravilloso de todo el proceso fue la creciente sensación de comunidad que se estaba gestando en Avonlea. Aunque el pueblo en sí no era grande, el apoyo que la obra recibía de todos los habitantes era inmenso. Muchas familias comenzaron a donar materiales, e incluso los hombres más grandes del pueblo, como el señor Harrison y el hermano de Rachel Linde, se ofrecieron para construir los escenarios y ayudar en lo que fuera necesario. Todos se sentían parte de algo mayor, algo que no solo beneficiaría a los niños de la escuela, sino que también podría dejar una huella en el pequeño pueblo. El entusiasmo por la obra creció tanto que las entradas para la función se agotaron rápidamente.
Los niños ya no solo estaban nerviosos por su desempeño, sino también emocionados por mostrarle a su comunidad lo que habían logrado. Cada día que pasaba, el ambiente de la escuela se impregnaba de una sensación de magia. Los niños estaban más conectados que nunca con sus papeles, con el propósito de la obra, y entre ellos mismos. Sin duda, estaban a punto de ofrecer una experiencia que no solo sería divertida, sino también profundamente significativa para todos. El gran día se acerca. Con cada ensayo, la obra tomaba forma. Aunque aún quedaban muchos detalles por pulir, Ana sentía que ya no era solo ella quien creía en el éxito de este proyecto. Los niños habían abrazado su visión y estaban listos para el reto. El día del estreno estaba cerca, y la anticipación se sentía en el aire. Finalmente, Ana se sentó un momento sola en la sala vacía, mirando el escenario y escuchando los ecos de los niños practicando sus diálogos. En ese instante, se dio cuenta de que había hecho más que montar una obra de teatro. Había creado una oportunidad para que cada uno de sus estudiantes se expresara, creciera y aprendiera algo sobre sí mismos. El gran día está por llegar, pensó Ana con una sonrisa en el rostro, segura de que este sería un día que todos recordarían por el resto de sus vidas. Capítulo 7. La noche del estreno. El día que todos habían esperado con tanto anhelo finalmente llegó. Una energía nerviosa y vibrante se apoderó de la escuela, transformándola en un hervidero de actividad. Era el gran día de la obra, y cada rincón del pueblo de Avonlea parecía estar sumido en la misma anticipación. El clima, que había sido frío y gris durante toda la semana, de alguna manera cedió a la emoción del evento y brindó una tarde despejada y cálida. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, y todos sabían que, al caer la noche, el escenario improvisado de la escuela se llenaría de magia, risas y emoción. Preparativos de última hora. Desde las primeras horas de la mañana, los niños y sus familias se pusieron manos a la obra, trabajando en los últimos detalles. Los más pequeños ayudaban a poner en su lugar los decorados, mientras que las madres se encargaban de ajustar los disfraces. Ana estaba en su elemento, supervisando cada detalle, pero a pesar de la energía positiva que parecía inundar el ambiente, no podía evitar sentirse nerviosa. Sabía que su dedicación había dado frutos, pero también era consciente de la responsabilidad que recaía sobre ella como directora del proyecto. En su corazón, Ana deseaba con todas sus fuerzas que los niños se sintieran orgullosos de lo que habían logrado, que pudieran ver reflejado en sus actuaciones no solo su esfuerzo, sino también su crecimiento personal. Sin embargo, el miedo al fracaso rondaba en sus pensamientos. La ansiedad era palpable, pero Ana trató de no mostrarla, manteniendo su usual actitud optimista y llena de confianza. La llegada de los padres y el público. A medida que se acercaba la hora de la función, los padres, los vecinos y los demás habitantes del pueblo comenzaban a llegar. Algunos de ellos ya se encontraban esperando en la puerta, ansiosos por ver el resultado de semanas de trabajo y ensayo. En el rostro de los adultos brillaba la curiosidad y el orgullo por los niños que, por primera vez, estaban presentando algo tan ambicioso. En el corazón de la audiencia se encontraba, por supuesto, la señora Rachel Linde, quien, aunque siempre se mostraba crítica con todo lo relacionado con las iniciativas de Ana, no podía evitar sentir una admiración oculta. Le sorprendía lo bien que Ana había organizado todo, y, aunque no lo expresaba abiertamente, no podía negar que sentía un atisbo de respeto hacia la joven directora. Por otro lado, Diana Berry estaba especialmente nerviosa. La función de esa noche no solo era importante por ser su debut como actriz principal, sino porque también representaba un paso hacia su independencia y madurez. Se sentía un poco más grande, más responsable, y sabía que las expectativas recaían sobre ella. Después de semanas de ensayos y palabras de aliento de Ana, Diana comenzaba a sentirse lista, aunque aún la nerviosidad la invadía. Su madre, que la había apoyado incondicionalmente, estaba allí, sonriendo con orgullo y mostrándole su apoyo desde las primeras filas. La función comienza. Finalmente, la hora llegó. El telón improvisado de tela brillante se levantó, revelando el pequeño escenario de la escuela, que brillaba con luces tenues y una atmósfera misteriosa. La obra comenzó, y los niños, que unos momentos antes se habían mostrado inseguros, ahora parecían estar completamente sumidos en sus personajes. Los nervios que los habían acompañado durante las semanas previas desaparecieron en el instante en que tomaron el escenario. Ana, desde un rincón oscuro del aula convertido en teatro, observaba con los ojos brillantes y el corazón palpitante.
Cada uno de los niños parecía vivir su papel con una intensidad que sorprendió incluso a los adultos en la audiencia. Las pequeñas imperfecciones del escenario y los nervios de los actores no importaban. Lo que importaba era que todos estaban entregados por completo, disfrutando de la magia que solo una obra de teatro podía ofrecer. Diana, como la princesa protagonista, deslumbró con su actuación. Aunque al principio su voz temblaba un poco, pronto encontró su ritmo, y su carisma se apoderó del público. Cada palabra, cada gesto de la joven actriz fue recibido con entusiasmo, y pronto las primeras sonrisas en la audiencia comenzaron a aparecer. Billie Andrews, quien interpretaba el papel de la hada madrina, robó algunas risas con sus bromas naturales y su toque de irreverencia, sin dejar de aportar la magia necesaria al personaje. Su interpretación, que al principio había parecido problemática, resultó ser uno de los momentos más memorables de la obra. El resto del elenco también hizo su parte. Los personajes secundarios, a pesar de tener roles más pequeños, aportaron a la obra una frescura y espontaneidad que solo los niños podían ofrecer. Las transiciones entre escenas fueron fluidas, los decorados daban la sensación de un lugar encantado, y el vestuario, aunque simple, estaba lleno de detalles que evocaban los cuentos tradicionales. El momento culminante, el gran aplauso. A medida que la obra se acercaba a su final, el clímax llegó cuando la princesa, interpretada por Diana, derrotó al villano en una escena dramática y emocionante. La audiencia estaba completamente cautivada, siguiendo cada uno de los movimientos de los actores. Los aplausos y vítores comenzaron a llenar el aire cuando la obra llegó a su desenlace. El telón cayó, pero la emoción seguía palpable en el ambiente. Los niños, exhaustos pero felices, no podían creer lo que acababan de lograr. Ana, con el corazón lleno de orgullo, no pudo evitar las lágrimas al ver el logro de sus estudiantes. Había sido un trabajo en equipo, una muestra de esfuerzo colectivo que había valido la pena. Los niños, al igual que ella, se sentían satisfechos, no solo por haber superado sus propios miedos y dudas, sino también por haber brindado a la comunidad de Avonlea una experiencia que, sin duda, perduraría en sus corazones. La reacción de la comunidad. Al final de la función, todos los padres se acercaron a felicitar a los niños. La señora Rachel Linde, que hasta entonces había sido reticente a la idea, no pudo evitar reconocer el esfuerzo de Ana. Bueno, no fue tan malo después de todo, Ana. Creo que esta vez sí me ha sorprendido, dijo, con una sonrisa, aunque manteniendo su tono habitual de crítica. La respuesta de Ana fue una simple sonrisa agradecida. Los habitantes de Avonlea, al salir del teatro, no hablaban de nada más. La obra había sido un éxito rotundo, y los niños fueron aclamados por su excelente desempeño. Esa noche, más que nunca, el espíritu de comunidad brilló con fuerza en Avonlea, y todos se sintieron más conectados que antes. Un éxito personal para Ana. Para Ana, la noche del estreno representó mucho más que un éxito escolar. Era la culminación de un esfuerzo incansable, el resultado de su amor por la enseñanza y su creencia en el potencial de cada niño. Aunque todavía quedaban muchas pruebas por superar, ese momento marcó un antes y un después en su vida en Avonlea. Con una sonrisa satisfecha, Ana se retiró a su habitación esa noche, sabiendo que había hecho algo verdaderamente significativo, tanto para los niños como para ella misma. Había transformado un sueño en una realidad, y, al hacerlo, había dejado una huella imborrable en su comunidad. Capítulo 8. Un viaje inesperado. El día después de la obra, la comunidad de Avonlea todavía seguía hablando de la exitosa función, de los brillantes actores y del mágico ambiente que se había vivido en la escuela. Las madres felicitaban a sus hijos, y los niños compartían entre risas sus momentos favoritos de la noche. Sin embargo, para Ana, ese día no solo representaba el recuerdo de la función, sino también una nueva etapa que se abría ante ella. El regreso a la rutina. Al principio de la semana, las clases en la escuela volvieron a su ritmo habitual. Aunque la euforia del estreno había sido un refrescante respiro, la vida cotidiana de Ana en Avonlea pronto retomó su curso. El trabajo en la escuela requería su atención, y la joven maestra, con su habitual dedicación, se sumergió nuevamente en la planificación de lecciones y en la organización de las tareas para sus alumnos. Sin embargo, aunque el ambiente escolar estaba lleno de risas y alegría por la función, Ana sentía que algo dentro de ella había cambiado. La obra había sido una válvula de escape para sus ansiedades, pero también le había dejado una profunda reflexión sobre su vida y lo que quería para el futuro.
A pesar de sentirse satisfecha por el éxito, Ana no podía evitar pensar en que algo faltaba, un vacío inexplicable que persistía en su mente. Quizá la sensación de que su vida había llegado a un punto en el que las cosas ya no eran tan simples como antes. La euforia de la función se desvanecía lentamente, y en su lugar, surgían preguntas sobre su futuro. ¿Qué estaba buscando? ¿Era Avonlea el lugar definitivo para ella, o había algo más allá que la llamaba? La visita sorprendente. Una tarde, cuando Ana se encontraba en la escuela corrigiendo los exámenes de los niños, un carruaje se detuvo frente a la puerta. Era un vehículo elegante, con un brillo en la pintura que destacaba incluso en la luz tenue del atardecer. Ana levantó la vista y vio cómo la figura de un hombre descendía del carruaje. Era un hombre alto, bien vestido, con una mirada seria y enérgica, que no tardó en entrar a la escuela. La puerta se abrió, y el hombre se presentó con una sonrisa cordial. «Buenas tardes, señora Shirley. ¿Está disponible para hablar un momento?», preguntó el hombre. Ana lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a recibir visitas tan formales, y su primera reacción fue de cautela. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, tratando de mantener la compostura. El hombre se presentó como señor Royden, un pariente lejano del reverendo de la iglesia, que estaba visitando Avonlea por negocios. Había oído hablar de Ana por su trabajo con los niños y su dedicación a la comunidad. El señor Royden, con su aire imponente y educado, le explicó que estaba en el pueblo para revisar algunos asuntos de herencia familiar y que, como parte de su estancia, le gustaría invitarla a una pequeña excursión. «Es un paseo corto, pero creo que le agradaría», dijo el señor Royden, con una mirada intrigante. «Quizás un cambio de aires le haga bien». Ana, aunque sorprendida por la repentina invitación, no pudo evitar sentir una chispa de curiosidad. A veces, la rutina diaria la hacía sentir atrapada, y una pequeña escapatoria parecía una idea atractiva. Después de una breve reflexión, Ana aceptó la invitación. El viaje. El siguiente día, Ana se subió al carruaje del señor Royden. El paisaje de Avonlea pasó rápidamente por las ventanas, y mientras el carruaje avanzaba por caminos sinuosos rodeados de campos de flores y bosques espeso, Ana comenzó a relajarse. No había nada que la apurara, y por un momento, pudo disfrutar del fresco aire de la tarde y de la tranquilidad del campo. El señor Royden, durante el trayecto, hablaba con suavidad, pero sus palabras eran pocas, dejando a Ana disfrutar del paisaje en silencio. El destino del viaje era un pequeño pueblo costero, alejado de Avonlea. Era un lugar conocido por su belleza natural y sus impresionantes vistas al mar, pero poco frecuentado por los habitantes de Avonlea. El pueblo, llamado Arbor View, era famoso por sus antiguas casas de pescadores y sus tranquilos muelles, donde los barcos descansaban por la tarde. Ana se sintió atraída por la serenidad del lugar, y pronto olvidó los nervios iniciales que la habían acompañado en el viaje. El señor Royden le mostró la pequeña cabaña que había alquilado para su visita, un lugar acogedor y sencillo, rodeado por un jardín de rosas y lavanda. Mientras caminaban hacia la cabaña, Ana observó cómo el mar se extendía ante ella en un horizonte infinito. El sonido de las olas golpeando las rocas y la brisa fresca la envolvían, creando una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. Una conversación reveladora. Esa noche, después de una cena tranquila, Ana y el señor Royden se sentaron junto a la chimenea, disfrutando de una taza de té. Fue entonces cuando el señor Royden, al ver que Ana se relajaba más y más, comenzó a hablar más abiertamente. «Me ha sorprendido su dedicación, señora Shirley. He escuchado mucho sobre su trabajo en Avonlea, especialmente sobre cómo ha ayudado a los niños a desarrollarse. Es algo raro en estos tiempos, encontrar a alguien tan comprometido», dijo Royden, con una sonrisa ligera. Ana, agradecida por el cumplido pero también algo cautelosa, respondió con modestia. «Es un placer para mí. Los niños de Avonlea son maravillosos. Me siento muy afortunada de ser su maestra». La conversación giró entonces hacia temas más personales. El señor Royden, aunque de una familia distinguida, confesó que había estado buscando algo más en la vida, algo que no podía hallar en su posición social o en sus viajes frecuentes. Le habló a Ana sobre su insatisfacción con la vida que llevaba, sobre cómo sentía que, a pesar de tener todo lo que el dinero y el estatus podían ofrecerle, algo fundamental le faltaba. «Creo que, a veces, lo que necesitamos no está en lo que poseemos, sino en lo que damos y recibimos de los demás», le dijo. Ana,
Al escuchar sus palabras, se sintió tocada. Aunque sus vidas eran muy diferentes, sentía una conexión profunda con lo que Royden compartía. Ella también había experimentado esa sensación de vacío y de búsqueda de algo más significativo que lo que Avonlea, aunque querido, podía ofrecerle. El tiempo pasó rápido mientras conversaban, y antes de que Anna se diera cuenta, el reloj marcaba la medianoche. Ella, como siempre, se sintió reconfortada por la conversación, aunque su mente seguía dando vueltas a las palabras del señor Royden. ¿Qué buscaba realmente ella? ¿Era este viaje solo una excusa para escapar de las dudas internas que había estado sintiendo? Un regreso a casa. Al día siguiente, el señor Royden y Anna emprendieron el viaje de regreso a Avonlea. Aunque el viaje había sido corto, Anna no podía dejar de pensar en la conversación que había tenido con Royden. Mientras el carruaje avanzaba por los caminos polvorientos de regreso, algo dentro de ella había cambiado. No estaba segura de qué era exactamente, pero sabía que, de alguna manera, había dado un paso hacia una nueva comprensión de sí misma. El regreso a la rutina en Avonlea sería inevitable, pero Anna se sintió renovada. El viaje a Arborview, aunque inesperado, le había ofrecido una perspectiva diferente de su vida y una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente quería para su futuro. Y, aunque aún no tenía todas las respuestas, ahora entendía que el viaje no solo había sido físico, sino también emocional. Capítulo 9. Los misterios de la vida. El regreso a Avonlea después de su viaje a Arborview dejó a Anna con una sensación extraña y reflexiva. Aunque se sentía más tranquila, algo seguía rondando en su mente. A menudo, las preguntas que surgían en su corazón no encontraban respuestas fáciles, y como si el destino estuviera jugando con su paciencia, sentía que su vida no era tan predecible como solía ser. Las inquietudes sobre el futuro y su lugar en el mundo se asomaban cada vez con más frecuencia, sobre todo ahora que había vivido ese breve interludio en Arborview. Al llegar a la escuela al día siguiente, Anna retomó su rutina habitual. Los niños la saludaron con la calidez y la energía que siempre demostraban, pero había algo diferente en su actitud. Su sonrisa seguía siendo la misma, pero había un aire de melancolía que no lograba disipar por completo. A pesar de su afición por enseñar, se encontraba más introspectiva que nunca. Tal vez el viaje la había hecho pensar más allá de Avonlea, en todo lo que había y lo que aún no conocía. El regalo de una carta. Una tarde, al terminar su jornada en la escuela, Anna se sentó en su escritorio para ordenar algunos papeles. Entre los papeles que había dejado sin revisar, encontró un sobre que la sorprendió. No era de los padres de los niños, ni de alguna autoridad de la comunidad, sino de una fuente desconocida. Al abrirlo, encontró una carta de puño y letra, que a simple vista le pareció algo extraña y misteriosa. La carta comenzaba con unas palabras sencillas pero intrigantes. Querida Anna Shirley. Sé que esta carta no es esperada, pero espero que mis palabras lleguen a ti con la misma sinceridad con la que las escribo. He tenido la suerte de observarte en los últimos meses, y aunque nuestras interacciones han sido breves, creo que hay algo en ti que puede iluminar más allá de lo que imaginas. Me gustaría que consideraras la posibilidad de una nueva etapa, de una nueva perspectiva sobre la vida. No todo lo que buscas está donde has estado siempre. Piensa en lo que te he dicho antes de tomar decisiones apresuradas. Con todo mi respeto. Alguien cercano. Anna leyó la carta varias veces, tratando de entender el mensaje oculto entre las palabras. Había algo inquietante en la manera en que el autor de la carta hablaba, como si supiera más de lo que debía sobre ella. ¿Quién podría haberla escrito? La carta no llevaba ningún nombre, pero lo que más le sorprendió era el consejo implícito de que había algo más allá de Avonlea, algo que ella debía descubrir. La palabra nueva etapa resonaba en su mente, como si fuera un mensaje personal, destinado solo a ella. Confusión y decisiones. Aunque la carta era, en cierto modo, desconcertante, Anna no podía dejar de pensar en sus palabras. Ella siempre había sido una persona de emociones intensas, de buscar algo más allá de lo cotidiano, algo que le diera sentido a su vida. Sin embargo, en ese momento, se encontraba atrapada entre dos mundos. El amor que sentía por su vida en Avonlea, su trabajo como maestra y la cálida comunidad, competía con un creciente deseo de algo diferente, algo más grande. Pensó en las posibilidades. ¿Qué sucedería si aceptaba el cambio y comenzaba una nueva etapa lejos de Avonlea? Pero, ¿realmente quería dejar todo lo que había construido aquí?
Había sido feliz, sí, pero también sentía una ansiedad interna que le decía que algo estaba por venir, algo que la estaba esperando en algún lugar desconocido. La visita de Diana. La noche siguiente, mientras Ana estaba en su casa, recapitulando los eventos del día y dándole vueltas a la carta, recibió una inesperada visita. Era Diana Berry, su amiga más cercana y confidente, quien siempre sabía cómo arrancarle una sonrisa a Ana, incluso en los días más sombríos. Diana había notado la actitud pensativa de Ana en los últimos días, y al encontrarla sola, decidió que era el momento perfecto para ponerle al tanto de sus inquietudes. «¿Qué te pasa, Ana? Te noto un poco ausente últimamente», le dijo Diana con preocupación al sentarse frente a ella, mirando las hojas dispersas de la carta en la mesa. «Creo que hay algo que está rondando por tu mente, cuéntame qué es». Ana, a pesar de la confusión que sentía, no pudo evitar compartir con Diana los pensamientos que la habían estado atormentando. Le mostró la carta que había recibido, y ambas la leyeron juntas. Diana también se mostró intrigada y, aunque parecía desconcertada, le sugirió a Ana que no dejara que la carta la desconcertara demasiado. «Quizá no deberías darle tanta importancia a algo tan misterioso. Avonlea te necesita, Ana. Tú eres esencial aquí. No todo tiene que cambiar. A veces, las personas que no nos conocemos bien dicen cosas para hacernos pensar en lo que ya tenemos. A veces, lo mejor es lo que está frente a ti». Esa noche, después de la visita de Diana, Ana se retiró a su habitación y se sentó frente a la ventana. El viento movía suavemente las ramas de los árboles, y la luz de la luna iluminaba la tranquila ciudad de Avonlea. Pensó en todo lo que había vivido en este pequeño pueblo. Desde que había llegado, había encontrado una familia en sus amigos, una misión en su trabajo como maestra, y sobre todo, había encontrado un sentido de pertenencia que le había permitido crecer. Sin embargo, las palabras de la carta seguían rondando en su mente. ¿Estaba realmente lista para algo nuevo? ¿O simplemente necesitaba un cambio en su interior, algo que no dependiera de mover su vida hacia otro lugar? Ana no sabía la respuesta, pero algo dentro de ella le decía que aún había tiempo para descubrirlo. La noche terminó con un profundo suspiro, mientras Ana se acostaba en su cama, sintiendo la pesada sensación de la indecisión. A veces, la vida parece un sendero lleno de bifurcaciones, y las decisiones que tomamos pueden llevarnos por caminos que no imaginamos. Pero, al final, pensó Ana, lo importante es no dejarse llevar por la incertidumbre, sino escuchar esa voz interna que siempre nos guía hacia donde debemos estar. Capítulo 10. Nuevas perspectivas. El otoño avanzaba rápidamente en Avonlea, trayendo consigo los tonos dorados y rojos que teñían los árboles de la zona. Las mañanas frescas y las tardes suaves daban paso a un paisaje que Ana observaba con renovado asombro. Cada estación le ofrecía una nueva perspectiva sobre el mundo que la rodeaba, y el otoño no era la excepción. Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje, Ana seguía sumida en sus pensamientos sobre la carta misteriosa y el enigma de la nueva etapa que parecía esperarla, aunque no sabía cómo ni cuándo ocurriría. La escuela había comenzado a ser más exigente, los niños cada vez más inteligentes y curiosos, lo que obligaba a Ana a encontrar nuevas formas de mantener su atención y estimular su creatividad. Sin embargo, a pesar del trabajo arduo y la dedicación que ponía en su labor, sentía que algo más estaba comenzando a agitarse en su interior, una llamada sutil pero persistente a mirar más allá de los límites de Avonlea. Un encuentro inesperado. Un día, mientras Ana paseaba por el mercado del pueblo, buscando algunos víveres para la cena, se encontró con Gilbert Blythe. Aunque siempre habían sido amigos cercanos, algo en ese encuentro parecía diferente. Los dos habían estado compartiendo conversaciones más profundas últimamente, algo que Ana no había esperado, pero que a medida que avanzaba el tiempo, se sentía cada vez más natural. Gilbert estaba charlando animadamente con un hombre que Ana no conocía, y cuando la vio acercarse, hizo un gesto para saludarla. «Ana, qué bueno verte. Estaba contándole a este buen hombre sobre tu éxito como maestra en Avonlea», le dijo Gilbert, con su característica sonrisa encantadora. Ana sonrió, algo tímida por el cumplido. «No es para tanto», respondió, mientras observaba al desconocido. El hombre, un forastero, parecía ser de los alrededores. Su rostro era severo, pero su mirada era cálida. «Este es el señor Harper, un viejo amigo de la familia que acaba de llegar a Avonlea. Estaba preguntándole por ti, Ana», continuó Gilbert.
El señor Harper asintió educadamente y extendió la mano hacia ella. He oído mucho sobre ti, joven señora Shirley. Estoy encantado de conocerte finalmente. He sido testigo del gran trabajo que has estado haciendo aquí en Avonlea. Ana sintió un ligero rubor en sus mejillas al escuchar esas palabras. A pesar de ser conocida por su amor a la enseñanza, no estaba acostumbrada a recibir elogios tan directos de alguien ajeno al pueblo. Agradeció el cumplido y pronto la conversación giró hacia temas más comunes: las noticias del pueblo, las cosechas del otoño y el bienestar de los residentes. Pero algo en la forma en que el señor Harper la observaba la desconcertó un poco. Su mirada era penetrante, como si estuviera intentando descifrar algo en ella, algo que no podía identificar. Se sintió incómoda por un momento, pero rápidamente desechó la sensación. Gilbert la estaba mirando con amabilidad, y eso la tranquilizó. Un cambio sutil en la vida cotidiana. En los días siguientes, Ana comenzó a notar pequeños cambios en su vida diaria. La carta misteriosa y el encuentro con el señor Harper se sumaron a la serie de eventos que parecían sacudir su percepción de la rutina. Durante su tiempo libre, paseaba más por el campo, buscando en la quietud de la naturaleza una respuesta a sus dudas. Las mañanas en la escuela ya no parecían tan sencillas, y la búsqueda de algo más la consumía poco a poco. Un día, mientras caminaba por los senderos de Avonlea, se encontró con Diana Berry en el borde del bosque. Diana, como siempre, estaba alegre y llena de energía, pero Ana notó que su amiga también había cambiado. La conversación comenzó de manera ligera, pero pronto se volvió más profunda. ¿Qué te pasa, Ana? No te veo como siempre. ¿Te encuentras bien?, preguntó Diana con una expresión preocupada. Ana, con una sonrisa forzada, le respondió: sí, estoy bien. Solo, he estado pensando mucho últimamente. Sobre lo que quiero, lo que espero de la vida, ya sabes. Las cosas no siempre son tan claras como parecen. Diana la observó detenidamente, sin perder su sonrisa. Creo que sé lo que te pasa. Has recibido esa carta, ¿verdad? Ana se sorprendió. ¿Cómo sabía Diana sobre la carta? Puedo ver en tu rostro que algo te inquieta. Y también he notado que te has vuelto más introspectiva. Quizás necesitas hablar con alguien fuera de Avonlea. Lo que quiero decir es que, tal vez, un cambio de perspectiva te ayude a entender lo que buscas. A veces es difícil ver lo que tenemos cuando estamos tan cerca de ello. Las palabras de Diana calaron hondo en el corazón de Ana. ¿Era posible que lo que le faltaba fuera una nueva perspectiva? ¿Que fuera necesario alejarse de Avonlea para encontrar claridad? Aunque lo pensó profundamente, aún sentía que algo la unía a este lugar. Un viaje inesperado. La decisión de un cambio empezó a gestarse en su corazón con una rapidez que Ana no esperaba. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la escuela, pensó en todas las posibilidades que su vida podría ofrecerle. La enseñanza de los niños le seguía apasionando, pero el deseo de explorar y conocer más allá de lo que ya había visto comenzaba a ganar terreno. Esa tarde, al regresar a su casa, encontró una carta esperando en su mesa. Esta vez, no era la misteriosa carta que había recibido anteriormente. Esta carta estaba firmada por una persona conocida, Marilla Cuthbert, su tía adoptiva. En la carta, Marilla le preguntaba sobre su bienestar y mencionaba que había recibido noticias de un puesto de maestra en una ciudad vecina que podría ser una oportunidad interesante para Ana. Con las palabras de Diana aún resonando en su mente y la carta de Marilla en sus manos, Ana comenzó a ver con claridad un camino nuevo por delante. Quizás, justo en ese momento, un cambio no solo era necesario, sino que estaba comenzando a ser inevitable. El futuro comenzaba a abrirse ante ella, y aunque no sabía exactamente a dónde la llevaría, algo dentro de ella la instaba a seguir adelante. Capítulo 11. Despedidas y encuentros. El clima otoñal continuaba su marcha en Avonlea, trayendo consigo una calma que era a la vez reconfortante y de alguna manera inquietante. El pueblo, siempre tan apacible, parecía ahora estar impregnado con una sensación de expectación. Ana se encontraba en un punto de inflexión en su vida, un momento en el que las decisiones que tomara podrían marcar el rumbo de su futuro. Mientras tanto, el día a día transcurría en la escuela, y aunque sus alumnos seguían siendo su mayor fuente de alegría, había algo dentro de ella que le susurraba que debía avanzar hacia algo más. Una tarde de noviembre, mientras Ana preparaba la clase para el día siguiente, una carta llegó a su puerta.
Era de Marilla, su tía adoptiva, que le informaba que había recibido noticias de una oportunidad en una escuela más grande en la ciudad cercana, lo que podría ser una excelente opción para continuar su carrera. Esta noticia cayó sobre Ana como un torrente, despertando en ella sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de mudarse a un lugar nuevo le resultaba intrigante, pero, por otro lado, sentía una conexión profunda con Avonlea, el lugar donde había crecido y en el que había comenzado a construir su vida. Ana leyó la carta con atención varias veces. Marilla, con su forma pragmática de ser, le ofrecía apoyo y consejo, sugiriéndole que no dejara escapar la oportunidad si sentía que era lo que debía hacer. Pero, como siempre, Ana no podía evitar cuestionar todo lo que implicaba este cambio. ¿Dejaría atrás todo lo que había conocido? ¿Cómo afectaría esto su relación con sus amigos, y en particular, con Gilbert Blythe, con quien había comenzado a estrechar lazos más profundos? Esa misma noche, Ana salió a caminar por el campo, como solía hacer cuando tenía que tomar decisiones importantes. El aire frío de la noche acariciaba su rostro, y las estrellas brillaban en el cielo despejado. Mientras caminaba por los caminos que conocía tan bien, su mente se llenaba de dudas. El sonido de sus pasos sobre la tierra mojada era lo único que acompañaba sus pensamientos, y, por un momento, se permitió dejar que la tranquilidad de la naturaleza la envolviera. Un encuentro inesperado. Fue en ese momento cuando, sin previo aviso, se encontró con Gilbert Blythe. Él también había salido a dar un paseo, y el destino los había cruzado en el camino. La luz de la luna iluminaba su rostro, y sus ojos reflejaban una calidez que Ana no pudo evitar notar. «Hola, Ana», dijo Gilbert con su tono familiar y amable. «Parece que los dos estamos buscando algo en el aire esta noche». Ana sonrió débilmente. «Creo que sí. Solo estaba pensando, sobre el futuro, sobre lo que vendrá. Marilla me ha enviado una carta. Me ha hablado de una oportunidad para enseñar en una escuela en la ciudad cercana». Gilbert la miró en silencio por un momento, procesando las palabras de Ana. Luego, con un suspiro, dijo: «Sé lo que significa para ti Avonlea, Ana. Pero también sé que tienes mucho por ofrecer, y esta podría ser la oportunidad de tu vida. No debes temer a los cambios». Ana frunció el ceño ligeramente. «¿Pero qué pasará con todo lo que he conocido aquí? Con mis alumnos, mis amigos. Con Avonlea». «Avonlea siempre será tu hogar», respondió Gilbert con una sonrisa que tenía algo de consuelo. «Pero el hogar no siempre es un lugar, Ana. Es donde tu corazón está, donde tú decides que está bien estar. No tienes que dejar atrás lo que amas para encontrar algo nuevo. Todo puede coexistir». Las palabras de Gilbert resonaron en el corazón de Ana. La sabiduría que emanaban sus palabras era reconfortante, y por un momento, Ana sintió que todo lo que temía sobre el cambio era innecesario. ¿Por qué no podría seguir amando a Avonlea mientras exploraba nuevas posibilidades? La despedida. Al día siguiente, Ana decidió que era hora de hablar con Marilla sobre la carta y la oferta que había recibido. A lo largo de la semana, las tensiones dentro de ella se acumulaban, pero también empezaba a ver la claridad que necesitaba para tomar una decisión. Esa mañana, al regresar de la escuela, se sentó junto a Marilla y le expuso sus dudas. «Marilla, he estado pensando mucho sobre lo que me has propuesto. Esta oportunidad en la ciudad suena atractiva, pero no puedo evitar sentir que estoy dejando atrás algo valioso. Avonlea ha sido mi hogar, mi refugio. Los niños que enseño, los amigos que tengo, todo está aquí. ¿Cómo puedo abandonarlo por algo que no sé si será mejor?» Marilla, con su habitual serenidad, la miró fijamente. «Ana, sé que esta decisión no es fácil. Pero te lo digo como te lo diría una madre. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. No te estoy pidiendo que dejes todo atrás. Si decides ir, puedes volver a Avonlea cuando lo desees. Pero si te quedas aquí sin probar algo nuevo, podrías arrepentirte más tarde». Las palabras de Marilla calaron profundo en el corazón de Ana. De alguna manera, sabía que tenía razón. Aunque temía lo desconocido, también sentía que algo dentro de ella necesitaba salir de Avonlea para crecer y desarrollarse de nuevas maneras. El viaje comienza. Con el tiempo, Ana tomó la decisión de aceptar la oferta para enseñar en la ciudad cercana. Aunque la despedida de sus alumnos y amigos sería dolorosa, sabía que este cambio era necesario. El día que dejó Avonlea para comenzar su nuevo capítulo,
Sentía una mezcla de emoción y tristeza. El tren que la llevaría a su nueva vida comenzó a alejarse del pueblo, y al mirar por la ventana, vio la tierra que había conocido durante tanto tiempo. Aún sentía que formaba parte de ella, pero también sabía que no podía quedarse en un lugar solo porque era familiar. Reflexiones de Ana. Mientras viajaba hacia su nuevo destino, Ana reflexionaba sobre lo que había dejado atrás. El viaje no solo marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida, sino también un descubrimiento más profundo de sí misma. Sabía que el cambio no era fácil, pero también entendió que la vida nunca sería una línea recta, y que cada nuevo paso traía consigo un aprendizaje invaluable. Este capítulo marcó una transición importante en la vida de Ana. Dejó atrás la seguridad de Avonlea para enfrentarse a lo desconocido, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, solo a través del cambio podría encontrar nuevas oportunidades para crecer y aprender. Capítulo 12. La ciudad nueva. El tren avanzaba a gran velocidad, deslizándose sobre las vías que la llevaban lejos de Avonlea. Ana miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje familiar se desvanecía poco a poco, reemplazado por campos vastos y luego, más tarde, por edificios que indicaban que se acercaba a su destino. Aunque el viaje era largo y solitario, había algo liberador en el aire fresco que se colaba por la rendija de la ventana. Ana no podía negar que sentía una mezcla de ansiedad y anticipación. El horizonte desconocido frente a ella le ofrecía la posibilidad de nuevos comienzos, pero también la incertidumbre de lo que vendría. Cuando el tren finalmente llegó a la estación, Ana se sintió desbordada por la gran cantidad de personas que se movían rápidamente en todas direcciones. La ciudad era grande, bulliciosa y totalmente diferente de la tranquila Avonlea que había dejado atrás. Aunque había vivido en la capital de la provincia durante algún tiempo cuando era más joven, este lugar parecía vasto y extraño en comparación con la pequeña comunidad donde había crecido. De alguna manera, la enormidad de la ciudad le hizo sentir más pequeña. Aún así, había algo estimulante en la vida que se desenvolvía ante sus ojos. Los tranvías, los coches, la gente que caminaba rápidamente por las aceras, todas esas pequeñas escenas que formaban la cotidianidad de una ciudad que nunca se detenía. Ana respiró hondo, con la firme resolución de adaptarse, y se adentró en este nuevo capítulo de su vida con determinación. El encuentro con su nueva escuela. Marilla le había escrito sobre la escuela donde comenzaría a enseñar, una institución que se encontraba en el centro de la ciudad, un edificio de 2 plantas con un edificio anexo para los más pequeños. Ana había imaginado muchas veces cómo sería, pero nunca hubiera anticipado el contraste tan marcado entre la escuela de Avonlea y esta nueva. Al llegar, fue recibida por la directora, una mujer de aspecto severo y formal, que le dio una bienvenida cortés, aunque algo distante. La directora, Miss Shepherd, era una mujer de mediana edad, de cabello recogido y lentes gruesos. Mientras recorrían los pasillos, Ana se dio cuenta de que el ambiente era muy diferente al de Avonlea. La escuela era moderna, con clases grandes, bien iluminadas, pero también notó que el aire de la institución era más frío, menos personal. Cuando entró en su nueva aula, se sintió abrumada por el tamaño del lugar. Había más pupitres de los que había imaginado, más alumnos, y sobre todo, una atmósfera de cierta formalidad que no estaba acostumbrada a ver. Pero, a pesar de la sensación de ser una extraña en este nuevo entorno, algo dentro de Ana se sintió motivado por el desafío. Los niños eran diferentes a los de Avonlea. Algunos eran amables y curiosos, mientras que otros parecían desinteresados o distraídos. El aula estaba llena de murmullos, y Ana tuvo que hacer un esfuerzo para imponer cierto control y atención en los estudiantes, algo que nunca le había costado tanto antes. El contraste con los pequeños de Avonlea era palpable. Aquí no solo debía enseñarles, sino también ganarse su respeto en un espacio mucho más grande y competitivo. A pesar de las diferencias, Ana mantuvo su naturaleza cálida y abierta. Pronto comenzó a percatarse de las dinámicas que formaban los estudiantes, sus individualidades, y las dificultades de cada uno. En su mente, la idea de ayudar a estos niños a aprender y crecer se fue haciendo cada vez más fuerte. La tarea era abrumadora, pero Ana sabía que podía encontrar formas de conectar con ellos. Una visita de Gilbert. El primer día de clases fue agotador para Ana. Al final de la tarde, se sintió completamente exhausta. Sin embargo, al llegar a su pequeño departamento en el que se alojaría durante su tiempo en la ciudad, una sorpresa la aguardaba. Al abrir la puerta, vio a Gilbert Blythe esperando por ella en el umbral. «Gilbert, ¿qué estás haciendo aquí?»,
exclamó Ana, sorprendida pero feliz de verlo. No se supone que los viejos amigos pueden visitarse, respondió Gilbert con una sonrisa encantadora. No podía dejarte empezar esta nueva etapa sin un pequeño empujón de apoyo. Ana no sabía qué decir. Aunque había hablado con Gilbert de su mudanza y sus temores, nunca imaginó que él vendría a visitarla. Se sintió aliviada y contenta de verlo allí, un recordatorio de que aunque se encontraba en un lugar desconocido, aún había algo familiar y cercano que la anclaba. Gilbert entró en el apartamento y ambos se sentaron a hablar. Ana le relató todo lo que había experimentado hasta ese momento: la escuela, los niños, la ciudad. Le explicó cómo a veces se sentía como si estuviera fuera de lugar, como si el cambio hubiera sido más grande de lo que había anticipado. Es normal sentirse así al principio, dijo Gilbert, comprendiendo sus emociones. Es una gran ciudad y un gran cambio. Pero sé que puedes hacerlo. Tú siempre encuentras una forma de brillar, Ana. Solo necesitas dar tiempo al tiempo. Ana le sonrió, agradecida por su apoyo. Aunque aún tenía dudas, sentía que sus palabras le daban un poco más de confianza para enfrentar lo que vendría. Esa noche, cuando Gilbert se despidió, Ana se sintió más ligera. No estaba sola en este viaje. Esa noche, mientras se preparaba para descansar, Ana no pudo evitar pensar en todo lo que había sucedido hasta ahora. La ciudad, su nueva escuela, las dificultades y los desafíos. Pero también pensó en la satisfacción que sentía al estar haciendo algo nuevo, algo que la empujaba a superarse. En Avonlea había sido feliz, pero en este nuevo lugar, sentía que podía crecer de maneras que nunca habría imaginado. Antes de apagar la lámpara y sumirse en el sueño, Ana miró por la ventana, observando las luces de la ciudad titilar en la distancia. Sabía que, aunque aún quedaba mucho por descubrir, estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 13. El carnaval de la ciudad. El sol de la mañana brillaba con fuerza sobre la ciudad, marcando el comienzo de un día que Ana había anticipado con emoción. Tras varias semanas de adaptación en la nueva ciudad y su escuela, por fin había llegado el esperado evento anual, el carnaval de la ciudad, una festividad que, según le habían contado, atraía a miles de personas de todas partes, llenando las calles de color y alegría. Aunque Ana había estado ocupada con su trabajo, no pudo resistirse a la tentación de vivir la experiencia. Ese día, después de un desayuno ligero en su apartamento, se dirigió al centro de la ciudad. Las calles estaban decoradas con banderines y luces brillantes, y el bullicio de las personas se podía escuchar desde lejos. Ana se sintió un poco nerviosa, ya que nunca antes había asistido a un evento tan grande en un lugar tan lleno de gente. Pero su curiosidad superó cualquier incomodidad, y decidió lanzarse a la aventura. El recorrido por el centro de la ciudad la sorprendió. Había puestos de comida que ofrecían todo tipo de manjares, desde dulces hasta platos típicos, y los vendedores vociferaban para atraer a los transeúntes. El aroma de las golosinas y las especias flotaba en el aire. Las personas caminaban de un lado a otro, algunas con disfraces coloridos, otras simplemente disfrutando del bullicio festivo. Los niños reían y correteaban por las calles, mientras los adultos conversaban entre ellos, disfrutando del ambiente relajado y festivo. Ana, siempre con su ánimo alegre y optimista, no pudo evitar sonreír mientras observaba el colorido desfile de personas. La ciudad, que al principio le parecía fría y distante, se mostraba ante ella en una luz completamente diferente, llena de vida y movimiento. Era fascinante cómo la celebración unía a todos los habitantes, independientemente de su origen o edad. El encuentro con un viejo amigo. Mientras se adentraba más en el centro de la ciudad, Ana tropezó con una figura familiar en la multitud. Diana Berry, su antigua amiga de la infancia en Avonlea, estaba en el centro de la plaza, con una sonrisa radiante en su rostro. No pudo evitar sorprenderse, ya que no esperaba encontrarla en un evento tan grande. «Diana, ¿qué haces aquí?», exclamó Ana, corriendo hacia ella con entusiasmo. «Ana. No puedo creer que seas tú», respondió Diana, abrazándola con cariño. «Acabo de llegar de Avonlea para ver el carnaval, y te vi en la multitud. ¡Qué alegría encontrarte aquí!». Ambas se miraron por un momento, maravilladas por el azar de encontrarse en una ciudad tan grande. Después de un par de minutos de intercambio de saludos y recuerdos, Diana invitó a Ana a unirse a ella en su recorrido por el carnaval. A pesar de que Ana había estado disfrutando del evento por su cuenta, la compañía de Diana la hacía sentirse aún más feliz.
El viaje a los puestos de juegos y entretenimiento. A medida que caminaban juntas por las coloridas calles, Ana y Diana se perdieron entre los puestos de juegos y entretenimiento. En uno de los puestos, Diana decidió probar suerte en el lanzamiento de aros para atrapar patitos de madera, mientras Ana observaba con una sonrisa en su rostro. Diana no tuvo suerte en su primer intento, pero Ana, siempre entusiasta, le animó a seguir intentándolo. «Vas a ver que en el próximo lanzamiento lo lograrás», dijo Ana con una chispa de confianza. Finalmente, tras algunos intentos más, Diana consiguió atrapar uno de los patitos y saltó de alegría. Ambas rieron, disfrutando de la simple diversión de un juego de feria, sin importar que ya fueran adultas. En ese momento, Ana se dio cuenta de cuán importante era mantener viva la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, algo que muchas veces se pierde al hacerse mayor. El desfile y la magia de la ciudad. Después de unos minutos de juego, decidieron situarse cerca del borde de la calle para presenciar el desfile principal del carnaval. Las carrozas, decoradas con flores y luces brillantes, avanzaban lentamente frente a ellas, mientras las bandas de música animaban a la multitud con sus melodías festivas. En cada carroza, personas disfrazadas de diversas figuras, desde animales hasta personajes de cuentos, lanzaban confites y flores al público. Ana y Diana se unieron a la multitud, gritando y celebrando con entusiasmo. El desfile parecía mágico, con la música, los colores y las luces creando un ambiente encantador. Ana se sentía como si estuviera en otro mundo, uno lleno de alegría y posibilidades. Mientras observaba a la gente que la rodeaba, se dio cuenta de lo afortunada que era de haber llegado a esta ciudad, de tener la oportunidad de experimentar cosas nuevas, de conocer gente nueva y de seguir creciendo. Diana, al igual que Ana, estaba cautivada por la magia del evento. Ambas se reían y charlaban entre sí, compartiendo recuerdos de Avonlea mientras disfrutaban del presente. En un momento, Diana le confesó que ella también había estado considerando mudarse a la ciudad en el futuro, ya que sentía que allí podría encontrar más oportunidades para crecer profesionalmente. A Ana le alegraba escuchar eso, porque sabía cuánto le costaba a Diana tomar decisiones tan grandes y trascendentales. De alguna manera, el carnaval parecía haberles brindado el valor necesario para hablar sobre sus sueños y aspiraciones. El regreso a casa y reflexiones. Al final del día, agotadas pero felices, Ana y Diana decidieron que era hora de regresar. Mientras caminaban de vuelta hacia sus hogares, Ana reflexionaba sobre lo que había experimentado. El carnaval había sido mucho más que solo una celebración. Para Ana, había representado una oportunidad para reconectar con su pasado, para disfrutar de la compañía de una amiga de toda la vida y para recordar lo importante que era divertirse y encontrar momentos de felicidad en medio de los desafíos de la vida. Aunque sabía que tenía que regresar a su trabajo y seguir enfrentando las dificultades de su nueva vida en la ciudad, ese día le había dado fuerzas para seguir adelante. Se dio cuenta de que, aunque la ciudad podía ser a veces intimidante y abrumadora, había belleza en ella, había magia en los momentos simples, y sobre todo, había amistad, lo que le daba el valor para seguir construyendo su futuro. Capítulo 14. El regreso de Gilbert Blythe. La semana siguiente al carnaval fue un tanto ajetreada para Ana. Después de haberse dejado llevar por la emoción del evento y la diversión compartida con Diana, regresó a su rutina diaria con renovada energía. En la escuela, los niños seguían siendo una mezcla de energía y travesuras, pero Ana había encontrado una manera de lidiar con ellos, siempre teniendo en cuenta las lecciones que había aprendido durante sus años como maestra. Aunque se sentía más segura y cómoda en su labor, no podía dejar de pensar en algo que había estado rondando su mente últimamente: Gilbert Blythe. Habían pasado varias semanas desde la última vez que Ana lo había visto en el pequeño pueblo de Avonlea. Aunque las cartas y los recuerdos de su infancia seguían frescos en su mente, no había tenido noticias de él, y la verdad era que a veces se encontraba pensando en lo que él podría estar haciendo en ese momento, si estaba tan ocupado con sus estudios de medicina como para no escribirle, o si simplemente la distancia había enfriado lo que habían tenido. Fue un miércoles por la tarde, cuando la luz del sol se estaba desvaneciendo lentamente en el horizonte, que Ana se encontraba en su habitación ordenando algunos papeles. Fue entonces cuando alguien tocó la puerta con suavidad. «¿Quién será a esta hora?», pensó Ana, levantándose rápidamente. Abrió la puerta y, para su sorpresa, allí estaba Gilbert Blythe. «Ana, hola», dijo Gilbert, con su característica sonrisa franca. Por un momento, Ana se quedó en silencio, sin saber qué decir.
Había muchas emociones corriendo en su interior, y las palabras parecían no estar a la altura de la sorpresa que sentía. Después de todo este tiempo, allí estaba él, parado frente a ella. «Gilbert, ¿cómo has estado?», fue lo primero que logró decir, aliviada por escuchar su propia voz. «Bien, muy bien», respondió él, entrando sin esperar una invitación formal. «Tuve que pasar por la ciudad por razones de trabajo, y aproveché para verte. He estado fuera, estudiando, y pensé que quizás sería una buena ocasión para ponernos al día». Ana se dio cuenta de inmediato de que, aunque había pasado el tiempo, Gilbert parecía tan seguro y confiado como siempre. Había algo en su presencia que hacía que las cosas se sintieran normales, aunque en su interior ella sintiera una mezcla de nerviosismo y expectativas. La conversación, entre viejos amigos. Ambos se sentaron en el pequeño salón de Ana, donde, tras unos minutos de tímidos saludos, empezaron a charlar sobre sus vidas. Gilbert le contó que había estado trabajando arduamente en sus estudios, pero también que en su tiempo libre había viajado por diversas ciudades, conociendo a otros médicos y participando en conferencias de salud. A veces, su vida parecía estar tan llena de responsabilidades que apenas tenía tiempo para sí mismo. Ana, por su parte, le relató sus experiencias en la ciudad, la escuela y su vida diaria, enfatizando cómo había ido superando los desafíos y aprendiendo más sobre sí misma a cada paso. Durante la conversación, aunque ambos parecían más maduros y diferentes en algunos aspectos, no pudieron evitar recordar las épocas de su niñez en Avonlea, las travesuras, las disputas y, sobre todo, las risas que compartieron. A medida que la conversación avanzaba, ambos se dieron cuenta de lo mucho que había cambiado en sus vidas. Ana se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había vivido en los últimos años, todavía mantenía una conexión con Gilbert que nunca había desaparecido por completo. Sin embargo, había algo que flotaba en el aire, algo no dicho, una tensión que ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar de inmediato. Gilbert, al parecer, también sentía esa incomodidad, ya que evitaba mirarla directamente por largos periodos, algo que Ana encontró curioso, pero no dijo nada al respecto. Era como si, a pesar de todos esos años y el paso del tiempo, ambos se sintieran un poco como adolescentes cuando se trataba del otro. La sombra del pasado. Tras una larga conversación, hubo un silencio. Gilbert se acomodó en su silla y miró por la ventana. «Ana, debo confesar algo», dijo en voz baja, como si estuviera ponderando las palabras que debía elegir. Ana lo miró, curiosa. «¿Qué pasa, Gilbert?». Él se giró hacia ella, su rostro serio. «A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si las cosas hubieran sido diferentes. Si no me hubiera marchado de Avonlea, si hubieras aceptado alguna de mis propuestas en el pasado». Pausó por un momento, como si estuviera sopesando la situación. Ana sintió su corazón latir más rápido, pero decidió responder con calma. «No lo sé, Gilbert. El pasado es solo eso, pasado. Yo he tenido mi propio camino, y tú el tuyo. A veces, es mejor seguir adelante y vivir con lo que hemos elegido». Aunque la respuesta de Ana fue firme y tranquila, Gilbert pudo ver la sombra de un sentimiento profundo en sus ojos. Había algo en su tono, algo en la manera en que lo dijo, que sugería que ella también había reflexionado sobre lo mismo en más de una ocasión. La despedida. La tarde avanzaba, y los dos sabían que no podrían seguir hablando por mucho más tiempo. Gilbert tenía que regresar a sus estudios, y Ana debía prepararse para su jornada de trabajo al día siguiente. Sin embargo, antes de irse, ambos intercambiaron una mirada de entendimiento. No hacía falta decir más. «Bueno, Ana», dijo Gilbert, poniéndose en pie. «No te molesto más. Solo quería verte y ponernos al día. Ha sido agradable charlar, como en los viejos tiempos». Ana sonrió ligeramente, aunque en su interior aún sentía un torbellino de pensamientos. «Lo mismo digo, Gilbert. Ha sido bueno verte». Gilbert se acercó hacia la puerta y, antes de salir, se giró un momento. «Cuídate mucho, Ana. Y recuerda que, aunque el tiempo pase, siempre tendrás un amigo en mí». Ana lo miró y asintió, agradecida por sus palabras. «Lo mismo te digo, Gilbert». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Ana se quedó de pie un momento, reflexionando sobre todo lo que había sucedido en esa conversación. La vida se movía rápidamente, pero siempre había algo en el pasado que permanecía intacto, como si el tiempo no pudiera borrar ciertas huellas. Capítulo 15.
nuevos horizontes. La tarde siguiente, Ana se encontraba en su jardín, contemplando las flores que cuidadosamente había plantado durante los últimos meses. La luz suave del atardecer iluminaba los colores vibrantes de las begonias, las rosas y los lirios. La brisa fresca movía las hojas de los árboles, y el sonido de los pájaros se oía de fondo. A pesar de la serenidad que le ofrecía su entorno, su mente no podía dejar de regresar a la conversación con Gilbert Blythe. Habían pasado ya varios días desde su encuentro, y aunque al principio Ana había pensado que las cosas volvían a ser como antes, la realidad era que sentía que todo había cambiado. Sentía que la relación que una vez había compartido con Gilbert ya no era la misma. Era como si un largo puente de años y experiencias interpusiera entre ellos. La nostalgia era clara, pero también había una sensación de reconciliación con la idea de que su tiempo juntos había quedado atrás. Reflexiones de un corazón confuso. Mientras Ana se perdía en sus pensamientos, Diana llegó por la senda que cruzaba el jardín. Su amiga, con su habitual alegría, le sonrió y agitó la mano al verla. Se acercó con paso ligero, como si tuviera algo importante que contar. Ana, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti. Tu jardín está más hermoso que nunca, exclamó Diana, observando las flores con admiración. Ana sonrió débilmente. Gracias, Diana. Es mi pequeña alegría, lo que me mantiene centrada en estos días tan ajetreados. Diana se sentó junto a ella en el banco de jardín, observando en silencio las flores que adornaban el lugar. Estuve pensando en lo que me contaste sobre Gilbert. Me imagino que debe ser complicado, ¿no? Verlo después de tanto tiempo. Supongo que a veces la gente cambia, pero también que algunas cosas permanecen. Ana suspiró y asintió. Sí, eso es cierto. Gilbert y yo compartimos tantos momentos en la infancia, y nuestra relación, aunque algo complicada, ha sido siempre importante para mí. Pero, después de todo lo que ha pasado, creo que nuestras vidas ya han tomado caminos distintos. Diana, con la mirada curiosa, continuó. Pero, ¿realmente no sientes que hay algo más entre ustedes dos? Hay algo que nunca desaparece por completo, ¿no es cierto? Ana se quedó en silencio, sintiendo que la pregunta de su amiga era mucho más profunda de lo que quería admitir. En su corazón, todavía quedaba una pequeña chispa de cariño por Gilbert, pero también sabía que no podía regresar al pasado. La vida seguía adelante, y ella también debía hacerlo. El regreso de la decisión. Después de un rato, la conversación con Diana dio paso a otros temas más ligeros, pero las palabras de su amiga seguían rondando en la cabeza de Ana. Al día siguiente, Ana se despertó con una sensación de determinación. Decidió que era hora de tomar las riendas de su vida de manera más firme. Había llegado a un punto donde su corazón sabía lo que debía hacer. Decidió tomar una decisión importante, enviar una carta a Gilbert. No para revivir viejos sentimientos, sino para cerrar definitivamente el capítulo de su relación, de una manera respetuosa y madura, pero también para reafirmar que su futuro ya no dependía de lo que había sido en el pasado. Se sentó en su escritorio esa mañana, y con una pluma en mano, comenzó a escribir. Sus palabras fueron suaves pero claras, expresando su gratitud por los años compartidos, pero también destacando su convicción de que el futuro que ambos anhelaban era diferente. Explicó que aunque siempre lo recordaría con cariño, no podía seguir viviendo en el pasado, y que ambos merecían explorar nuevos horizontes. Al final, le deseó lo mejor en su futuro, siempre con la esperanza de que ambos encontrarían su propio camino. Cuando terminó la carta, la dobló cuidadosamente y la selló. Sabía que esta carta no solo era una despedida simbólica, sino también una forma de afirmarse a sí misma como una persona independiente y fuerte. El amor y los sentimientos de su juventud no podían definir su presente. El camino adelante. Con la carta lista para ser enviada, Ana se sintió extrañamente liberada. Sabía que lo que había hecho no era fácil, pero también comprendió que era necesario para crecer. En ese instante, se dio cuenta de que Avonlea, aunque era el lugar que siempre la había acogido, ya no era el centro de su vida. Había madurado, y con ello, su perspectiva había cambiado. A medida que pasaban las semanas, la vida en Avonlea continuaba con su curso natural. Ana siguió con sus clases, Diana se mantenía como su amiga fiel, y los niños del pueblo continuaban siendo una fuente constante de energía y travesuras. Pero Ana ya no sentía que estuviera atrapada entre las páginas del pasado.
Había dado el primer paso hacia el futuro. Una tarde, mientras caminaba por la calle principal de Avonlea, Anna se dio cuenta de algo muy importante. Aunque el pueblo siempre sería su hogar, ahora se sentía capaz de crear su propia vida, sin depender de las expectativas ajenas o de lo que una vez había sido. Había aprendido que el amor, en sus diversas formas, no siempre significa estar atado a un solo momento o una sola persona. El amor propio y la independencia se habían convertido en sus nuevos horizontes. Un nuevo comienzo. En la última página de su diario, Anna escribió con una sonrisa en el rostro: «Hoy es el primer día del resto de mi vida. Y aunque el futuro esté lleno de incertidumbres, sé que puedo enfrentar cualquier cosa que venga». El sol se ponía lentamente sobre Avonlea, pero Anna sabía que su camino apenas comenzaba. Y así concluye este capítulo de Anna, la de Avonlea. Si disfrutaste de esta narración, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido. Tu apoyo es lo que hace posible seguir trayéndote más historias como esta. Nos vemos en el siguiente capítulo.